Namaste, hermosa tribu. Hoy vamos a ponernos técnicos, científicos y súper nerdos. Vamos a hablar de neuroplasticidad y su relación con la meditación y con el mindfulness. El psiquiatra italiano Ernesto Lugaro puede considerarse responsable de introducir el término plasticidad en las neurociencias alrededor de comienzos del siglo XX. Sin embargo, antes de este momento, el filósofo y psicólogo estadounidense William James planteó la hipótesis de que la plasticidad cerebral existía y afirmó que el tejido nervioso está dotado de un extraordinario grado de plasticidad. Luego, otro psiquiatra italiano, Eugenio Tanzi, formuló la hipótesis de la formación de nuevas conexiones entre las neuronas corticales. Tanzi postuló que la práctica y la experiencia promueven el crecimiento neuronal y acortan las brechas entre las neuronas funcionalmente asociadas, lo que facilita sus interacciones. Neuroplasticidad es un término que se usa para describir los cambios cerebrales que ocurren en respuesta a la experiencia. Existen muchos mecanismos diferentes de neuroplasticidad que van desde el crecimiento de nuevas conexiones hasta la creación de nuevas neuronas, completamente nuevas. Cuando el marco de la neuroplasticidad se aplica a la meditación, sugerimos que el entrenamiento mental de la meditación no es nada diferente de otras formas de adquisición de habilidades que pueden inducir cambios plásticos en nuestro cerebro. El término meditación se refiere entonces a una amplia variedad de prácticas que van desde técnicas diseñadas para promover la relajación hasta ejercicios realizados con un objetivo de mayor alcance, como una mayor sensación de bienestar. Esta semana has experimentado ya 8 formas diferentes de meditar, incluyendo el video de la bienvenida. Por lo tanto, es esencial ser específico sobre el tipo de práctica de meditación bajo esta investigación en particular. En este video nos enfocamos en la meditación de atención enfocada y la meditación de monitoreo abierto. La meditación de atención enfocada implica la atención voluntaria centrada en un objeto elegido de una forma sostenida, como cuando elegimos enfocarnos en un mantra, en la respiración o de pronto en un mudra que hacemos con nuestras manos. La meditación de monitoreo abierto implica el monitoreo no reactivo del contenido de la experiencia de momento a momento, principalmente como un medio para reconocer la naturaleza de los patrones emocionales y cognitivos, como la que hicimos ayer en la meditación. La meditación de monitoreo abierto inicialmente implica el uso del entrenamiento de la atención enfocada para calmar la mente, reducir las distracciones, pero a medida que esa atención enfocada avanza, el cultivo de la habilidad de monitoreo per se convierte en el foco principal de nuestra práctica. Así que el objetivo es alcanzar un estado en el que no se mantenga un enfoque explícito en un objeto específico, sino que en cambio uno permanece solo en el estado de monitoreo, atento momento a momento a cualquier cosa que ocurra en la experiencia, sin juzgar, sin expectativas. Estos dos estilos comunes de meditación a menudo se combinan, ya sea en una sola sesión o en el transcurso de un entrenamiento para el practicante particular. Estos estilos se encuentran con algunas variaciones en varios sistemas de meditación, incluyendo el sistema budista Vipassana, como el que vimos, Mahamudra, y también está presente en muchas intervenciones seculares populares que se basan en las prácticas budistas. Un estudio reciente utilizó una resonancia magnética para interrogar todos los correlatos neuronales de la meditación de atención enfocada en expertos y en novatos. El estudio comparó la meditación de atención enfocada en un punto visual externo con una condición de descanso durante la cual los participantes no usan meditación y simplemente se les ordena que adopten un estado de referencia neutral. La condición de meditación se asoció a la activación en múltiples regiones del cerebro implicadas en la monitorización, como es la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza visual, el área motora suplementaria, entre otras. Aunque este patrón de activación relacionado con la meditación fue generalmente más fuerte para los practicantes a largo plazo en comparación con los novatos, la actividad en muchas áreas cerebrales involucradas en la meditación de atención enfocada se mostró en una curva en forma de U invertida para ambos clases de sujetos.
Mientras que los meditadores expertos, que tenían un promedio de 19.000 horas de práctica, mostraron una activación más fuerte en estas áreas que los novatos, los meditadores expertos con un promedio de 44.000 horas de práctica mostraron menos activación. Esta función invertida, en forma de U, se asemeja a la curva de aprendizaje asociada con la adquisición de habilidades en otros dominios de especialización, como lo es, por ejemplo, la adquisición de nuestro lenguaje. Estos hallazgos respaldan la idea de que después de un extenso entrenamiento de meditación de atención enfocada, se requiere un esfuerzo mínimo para mantener el enfoque atencional. Los meditadores expertos también mostraron menos activación que los novatos en la amígdala durante la meditación de atención enfocada en respuesta a los sonidos emocionales. La activación en esta región afectiva se correlacionó negativamente con las horas de práctica que se llevaban en la vida. Así que este hallazgo puede apoyar la idea de que los niveles avanzados de concentración se asocian con una disminución significativa en los comportamientos emocionalmente reactivos que son incompatibles con la estabilidad de la concentración. Los estudios científicos muestran que cuando meditamos estamos en efecto cambiando la forma de nuestro cerebro al flexionar el músculo de atención. De la misma manera que vamos al gimnasio, hacemos repeticiones para aumentar nuestro músculo, practicamos la meditación diariamente para enfocar la mente, cambiar su neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar realmente su estructura. La neuroplasticidad ocurre en una variedad de niveles que van desde cambios celulares debidos al aprendizaje hasta cambios a gran escala que están relacionados con la reasignación cortical en respuesta, por ejemplo, a una lesión. El papel de la neuroplasticidad es ampliamente reconocido en el desarrollo saludable, en el aprendizaje, en la memoria, en la recuperación del daño cerebral. Como hablamos, la doctora Sarah Laszlo, la neurocientífica del Hospital General de Massachusetts en Boston, ellos realmente lograron demostrar a través de esos estudios de atención que puede cambiar la forma de tu cerebro, solo con 8 semanas de meditación, 20 minutos al día inclusive. Los investigadores también descubrieron que la amígdala, esa parte del cerebro responsable de nuestras respuestas de lucha, de huida, de miedo, en realidad se reduce cuando practicamos meditación consciente, disminuyendo nuestra respuesta al estrés y volviéndonos menos reactivos con el entorno. Los cambios que ocurren en el cerebro como resultado de la meditación reducen la presión arterial, el estrés, la ansiedad, la depresión, y al tiempo que aumentan nuestra inteligencia emocional, nuestra productividad, creatividad, concentración. Somos capaces de resolver problemas difíciles, ser más prosociales, encontrar libertad de nuestros pensamientos, sentimientos habituales que ya no nos sirven. Esto nos permite desarrollar una forma hábil de estar con nosotros mismos y con los demás. Además de estos positivos efectos de la meditación, el mindfulness también se ha demostrado que conduce a cambios significativos en el cerebro. La práctica de mindfulness está asociada con cambios en la materia gris, que están concentradas en regiones cerebrales involucradas en procesos de aprendizaje y de memoria, regulación de nuestras emociones, procesamientos autorreferenciales y, por ejemplo, la toma de perspectiva. La meditación meta que hicieron esta mañana, si fueron juiciosos, se ha utilizado durante siglos en la tradición budista para desarrollar el amor y transformar la ira en compasión. Esta es una práctica diseñada para mejorar los sentimientos de bondad y de compasión por uno mismo y por los demás. Estas prácticas contemplativas basadas en la bondad aumentan las emociones prosociales, las habilidades cognitivas y nuestro bienestar general. La experiencia de metta meditation puede influir en las estructuras cerebrales asociadas con la regulación afectiva y además encontraron un aumento en el volumen de la materia gris en la circunvolución parahipocámpica angular y posterior derecha en meditadores que son exclusivos de esta técnica. Es decir, que ellos son más empáticos. La empatía se trata de compartir, ¿no? De comprender ese estado emocional de los demás en relación conmigo mismo. Es una dimensión afectiva que realmente involucra una experiencia afectiva que es compartida y también una dimensión cognitiva que incluye la capacidad de comprender o tener algún grado de conciencia, la conciencia de que la experiencia afectiva es evocada por otra persona.
El cerebro humano, como ya lo sabes, está compuesto por aproximadamente 100.000 millones de neuronas, muchísimas. El cerebro tiene realmente muchas células que están especializadas, que albergan conjuntos tanto comunes, ampliamente distribuidos, como especializadas, y proteínas discretamente localizadas. La experiencia produce múltiples y disociables cambios en el cerebro que incluyen aumentos en la longitud dendrítica, aumentos o disminuciones también en la densidad de la columna vertebral, formación de sinapsis, aumento de la actividad glial, la actividad metabólica también puede ser alterada. La meditación está asociada con estos cambios neuroplásticos. Las resonancias magnéticas evidenciaron que los meditadores mostraron un espesor cortical significativamente mayor en las regiones anteriores del cerebro. Detallemos las partes del cerebro que se ven directamente afectadas por la meditación. El cuerpo calloso está involucrado en la comunicación entre los hemisferios del cerebro, está en todo el centro, facilita la comunicación interhemisférica. El cuerpo calloso es la estructura más grande de materia blanca en el cerebro humano, que conecta estas regiones corticales de ambos hemisferios y en meditadores presenta una mayor anisotropía fraccional y mayor espesor, es más gruesa en las partes anteriores en comparación con los sujetos de control. El córtex del cíngulo anterior, conocido como CCA, es una región que se encuentra hacia el frente de ese cuerpo calloso, en el lóbulo frontal medial. Es una parte del sistema límbico del cerebro, que parece como un collar formado alrededor del cuerpo calloso, el maso fibroso que transmite las señales neuronales entre los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. El ACC es importante en la toma de decisiones y en la regulación emocional. Además, juega un importante papel en el control de la atención y en la resolución de problemas, el reconocimiento de nuestros errores y la respuesta adaptativa a condiciones cambiantes. La meditación aumenta la actividad en este CCA. Ahora hablemos de la amígdala. La amígdala es un grupo de núcleos en forma de almendra en todo el corazón del cerebro y ha sido asociada con un rango de funciones cognitivas, incluyendo emoción, aprendizaje, memoria, atención, percepción. Cuando tu amígdala decide que hay una amenaza, suena como una alarma, utilizando hormonas, neurotransmisores, que son básicamente mensajeros químicos. Y comienza así una cascada de cambios fisiológicos que te preparan para luchar o salir corriendo. Y a corto plazo, las hormonas del estrés, como el cortisol, te energizan, pero con el tiempo lo que hacen es producir gran ansiedad. La amígdala tiene un papel clave en el miedo, cuando sentimos miedo. Es responsable de detectar y de responder a las amenazas y contribuye indirectamente a esos sentimientos de pronto ataques de pánico. Por ejemplo, las salidas de la amígdala impulsadas por la detección de amenazas alteran el procesamiento de la información en diversas regiones de nuestro cerebro. Un conjunto importante de resultados da como resultado la secreción de sustancias químicas en todo el cerebro: norepinefrina, acetilcolina, dopamina, serotonina. Y el cuerpo también, ¿no? Hormonas como son la adrenalina y como son el cortisol. Así que en situaciones de peligro, estos químicos alertan al organismo de que algo importante está pasando. Y como resultado, los sistemas de atención en toda la neocorteza, aquí al frente, guían la búsqueda perceptual del entorno para una explicación del estado que está altamente excitado, o sea, ¿por qué está ocurriendo esto? El significado de los estímulos ambientales presentes se agrega mediante la recuperación de recuerdos, asociamos cosas. Si los estímulos son fuentes conocidas de peligro, el esquema de miedo se recupera desde nuestra memoria. Así que la sensación de miedo se produce cuando el resultado de estos diversos procesos, atención, percepción, memoria, excitación, se unen en la conciencia y te obligan a sentir miedo como un recuerdo. Esto solo puede ocurrir en un cerebro que tiene los medios cognitivos para tener un concepto de yo, diferente al ello. La neocorteza es el tejido cerebral más desarrollado y sirve como el centro de funciones mentales superiores para los seres humanos. La neocorteza es la que contiene esas 100.000 millones de células, ¿no? Habilita las actividades mentales que son las más complejas para nosotros. La evolución de la neocorteza en mamíferos se considera una evolución clave que permitió una función cognitiva mucho más alta.
La neocorteza es una región particularmente relevante para esto que estamos hablando de plasticidad, porque realiza tareas sensoriales, motoras, cognitivas, con sólidos componentes de aprendizaje. La corteza prefrontal es parte de esa neocorteza, situada justo detrás de nuestra frente. Es como el director ejecutivo de tu cerebro y ayuda a la toma de decisiones, teniendo en cuenta la situación actual, las experiencias pasadas e inclusive encuentras patrones para intentar de pronto predecir el futuro. Cuando topas con una fuente de estrés, la información fluye desde tus órganos sensoriales, tanto a la amígdala como a este córtex prefrontal. Pero el sendero hacia la amígdala es más rápido para permitirte una acción de emergencia ante una amenaza, de pronto una amenaza inminente, ¿no? Como una reacción. Y tu corteza prefrontal responde más lentamente porque procesa mucha más información. Inclusive ella puede decirle a la amígdala que se relaje. Nos puede decir, esta persona nos está gritando, pero no hay necesidad de gritar de vuelta. Solo respira y date la vuelta. Solo es cuestión de darle tiempo. El tronco encefálico es la región del cerebro que conecta el cerebro con nuestra médula espinal. Tiene funciones integrativas, especialmente en nuestra conciencia. Usando imágenes de resonancia magnética, Westergaard Poulsen y su equipo observaron una mayor densidad de materia gris en el tallo cerebral inferior de meditadores experimentados, en comparación con no meditadores que tenían la misma edad. La ínsula humana también está escondida en la profundidad del hemisferio cerebral y consta de 3 regiones distintas. La ínsula es responsable de la capacidad humana para empatizar con los demás y la meditación a corto plazo aumenta el flujo sanguíneo en la corteza cingulada anterior y en la ínsula. El hipocampo es un pequeño órgano ubicado dentro del lóbulo temporal medial del cerebro y juega un papel crucial en la memoria, tanto en la codificación de la memoria como en la recuperación. El hipocampo se atrofia con estrés, envejecimiento crónico. Se sitúa en la parte media del lóbulo temporal y se comunica con la corteza cerebral, el hipotálamo, el área septal y la amígdala, gracias a sus múltiples conexiones. Su tarea más destacada es consolidar el aprendizaje y la memoria. El hipocampo se encarga de introducir en nuestro almacén de memoria a largo plazo aquello que nosotros aprendemos. El hipocampo también se activa en la recuperación inclusive de nuestros recuerdos. De esa forma, cuando reconocemos algo como un lugar o de pronto un camino, se lo debemos en parte a esta estructura. De hecho, es esencial para nuestra orientación espacial y para identificar las pistas del entorno que son conocidas para nosotros, las caras de las personas. ¿Por qué esta estructura forma parte de un sistema emocional? Pues bien, debes saber que hay un vínculo muy importante entre las emociones y la memoria. Es concreto, un nivel óptimo de activación emocional facilitará la formación de recuerdos en nosotros. Así recordamos mejor aquellas situaciones que tuvieron significado emocional para nosotros, ya que las consideramos más útiles para nuestro futuro que aquellas que no lo tienen. Por eso, el poder de meditar, por ejemplo, con aceites esenciales. Los olores son poderosísimos para nuestro cerebro, evocan memorias de antaño. Dimensiones más grandes del hipocampo fueron encontradas también en practicantes de meditación. Un estudio realizado por Debord y su equipo indicó que Mindful Attention Training puede promover la neuroplasticidad en el hipocampo en sujetos sanos que participan regularmente en práctica de meditación también en un transcurso de 8 semanas idealmente. El hipotálamo va a controlar que el funcionamiento de nuestro organismo para que se mantenga como en equilibrio, básicamente. Tiene muchas conexiones con áreas muy diversas del cerebro, como lóbulos frontales, contra el tronco cerebral, la médula espinal, el hipocampo, la amígdala. Posee sensores que provienen de la mayor parte de nuestro cuerpo, sistema olfativo, de las retinas, inclusive de nuestras vísceras. Además de ser capaz de captar la temperatura, los niveles de glucosa, de sodio, los niveles hormonales, entre muchos otros. Es definitiva. Influye en funciones autonómicas, en el sistema nervioso simpático, típicas respuestas de estrés como aumentar los latidos del corazón o la sudoración, y también en el parasimpático, que es esa regulación de órganos internos cuando estamos en funciones de reposo,
funciones endocrinas, comportamientos como las reacciones emocionales. En las últimas décadas, la investigación de neuroimágenes ha mostrado evidencia que confirma los efectos de la meditación y su impacto sobre esta plasticidad cerebral. La meditación mejora la reasignación cortical y las funciones cerebrales. Los estudios de neuroimagen han demostrado un aumento en el flujo sanguíneo cerebral regional durante la meditación. Otros estudios han indicado las nuevas vías neuronales y los cambios de la sinapsis que hay entre los meditadores. Estos resultados indican que la meditación no es simplemente un estado alterado de conciencia o simplemente un estado en el que nos relajamos profundamente. La meditación ayuda a elevar la salud mental y causa cambios en el cerebro que pueden ser permanentes. Por lo tanto, la meditación es uno de los modos únicos para mejorar la salud mental y para aprender a cambiar nuestra programación. Así como el lenguaje tiene estructuras gramaticales y sintaxis que provee como una base para nosotros poder expresar nuestros pensamientos más amorfos, más complejos, es necesario encontrar un lenguaje que nos ayude a comunicar nuestros deseos y experiencias más espiritualmente expansivos, en tal forma que conlleven sentido al mundo físico en el que vivimos. No es necesario separar y dejar aislado esos mágicos momentos psicodélicos que creemos que solo podemos tener en un retiro de yoga, en una meditación o inclusive en unas vacaciones en algún lugar remoto del mundo. ¿Por qué será que nuestras reglas cambian con tanta facilidad, por ejemplo, cuando estamos de viaje? ¿Por qué si yo te invito a comer un postre de desayuno, hoy me dirías que no, pero mañana si estamos en un crucero por el Caribe me dirías que sí? ¿Cómo puedes traer esa mentalidad de vacaciones a tu diario vivir? Piénsalo por un momento. Tirarte de paracaídas, probar surfear, patinaje sobre hielo, montarte en un teleférico, participar en un concurso, asolearte sin preocuparte por tu celulitis. ¿Qué debemos hacer para estar tan felices y libres como nos sentimos en vacaciones, pero cada día de nuestras vidas? Hacer viajes por la memoria y los recuerdos es clave para nuestra habilidad de crecimiento y nuestra habilidad de autosanación. Recontar nuestras historias cambia nuestras creencias limitantes. Nuestro ego es una excelente herramienta de supervivencia, muy útil, sobre todo en los primeros años, y muy útil para nuestros ancestros, ¿no? Que debían defenderse de mamuts, de bisones, de leones, de chitas. Sin embargo, en nuestro mundo actual nos aferramos a él y elegimos creer durante toda nuestra vida que de algún modo estamos separados los unos de los otros y que estamos en un modo de competencia. Y esto limita nuestro potencial y nuestro sentido de libertad y nos mantiene realmente pequeños, ya que nos desgasta la energía en este tú, yo, él, esta visión del mundo. ¿Cómo podemos entonces mirar a los ojos de cada persona que se nos atraviesa y ver un reflejo de nosotros mismos? No hay nada que yo pueda hacerle a otro que no pueda yo sentir y experimentar yo misma. ¿Cómo podemos observar el ego como una poderosa herramienta para transformar nuestra existencia y acercarnos a nuestro ser más elevado? Esto es lo que la meditación ha transformado, por lo menos para mí. Ha permitido que sin juicio observe mis tendencias y las modifique, que elija el camino que me llama la atención, no por seguir conductas sociales preestablecidas, sino por seguir mi intuición, mi corazón. Lo que yo creo fielmente es el llamado de mi alma. Espero de verdad que este curso de meditación continúe nutriendo tu curiosidad, fortaleciendo nuevas sinapsis cerebrales y ofreciéndote cada día mejor calidad de vida. Nos vemos mañana a primera hora con una hermosa meditación de Kundalini Yoga. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que esto haya sido valioso para ti. Namaste.